En este video vamos a ver las tablas de medidas de tubos capilares, para gas refrigerante R600A, en las medidas de capacidad de enfriamiento más comunes, en equipos de refrigeración doméstica. Además vamos a ver algunas recomendaciones, a la hora de trabajar con R600A, teniendo en cuenta que es un refrigerante inflamable. En pantalla tenemos la tabla de medidas para una capacidad de enfriamiento de 500 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de menos 18 grados Celsius, es decir aplicaciones de baja temperatura, como congeladores o neveras. Los datos de la tabla toman una temperatura de salida del evaporador de menos 15 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, la medida más recomendada está sombreada. La potencia eléctrica que frecuentemente se relaciona con esta capacidad es un quinto HP, el volumen de este equipo está cerca de los 350 litros. En pantalla tenemos la tabla de medidas para una capacidad de enfriamiento de 600 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de menos 18 grados Celsius, es decir aplicaciones de baja temperatura, como congeladores o neveras. Los datos de la tabla toman una temperatura de salida del evaporador de menos 15 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, la medida más recomendada está sombreada. La potencia eléctrica que frecuentemente se relaciona con esta capacidad es un quinto HP, el volumen de este equipo es cerca de 400 litros. En pantalla tenemos la tabla de medidas para una capacidad de enfriamiento de 700 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de menos 18 grados Celsius, es decir aplicaciones de baja temperatura, como congeladores o neveras. Los datos de la tabla toman una temperatura de salida del evaporador de menos 15 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, la medida más recomendada está sombreada. La potencia eléctrica que frecuentemente se relaciona con esta capacidad es un cuarto HP, el volumen de este equipo es de cerca de 500 litros. En pantalla tenemos la tabla de medidas para una capacidad de enfriamiento de 800 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de menos 18 grados Celsius, es decir aplicaciones de baja temperatura, como congeladores o neveras. Los datos de la tabla toman una temperatura de salida del evaporador de menos 15 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, la medida más recomendada está sombreada. La potencia eléctrica que frecuentemente se relaciona con esta capacidad es un tercio HP, el volumen de este equipo es de cerca de 600 litros. En pantalla tenemos la tabla de medidas para una capacidad de enfriamiento de 900 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de menos 18 grados Celsius, es decir aplicaciones de baja temperatura, como congeladores o neveras. Los datos de la tabla toman una temperatura de salida del evaporador de menos 15 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, la medida más recomendada está sombreada. La potencia eléctrica que frecuentemente se relaciona con esta capacidad es un tercio HP, el volumen de este equipo es cerca de 700 litros. En pantalla tenemos la tabla de medidas para una capacidad de enfriamiento de 1000 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de menos 18 grados Celsius, es decir aplicaciones de baja temperatura, como congeladores o neveras. Los datos de la tabla toman una temperatura de salida del evaporador de menos 15 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, la medida más recomendada está sombreada. La potencia eléctrica que frecuentemente se relaciona con esta capacidad es un tercio HP, el volumen de este equipo es de cerca de 800 litros. En pantalla tenemos la tabla de medidas para una capacidad de enfriamiento de 1100 BTU por hora, y una temperatura de evaporación de menos 18 grados Celsius, es decir aplicaciones de baja temperatura, como congeladores o neveras. Los datos de la tabla toman una temperatura de salida del evaporador de menos 15 grados Celsius, y una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, la medida más recomendada está sombreada. La potencia eléctrica que frecuentemente se relaciona con esta capacidad es un tercio HP. Una de las preguntas más frecuentes, ¿tiene relación con la manera más segura
de trabajar una nevera con R600A, vamos a verla en estos pasos. 1. Descarga de gas refrigerante R600A. Para hacer la extracción del gas R600A, se debe de utilizar unas pinzas de perforación, las cuales deben de estar conectadas a una manguera, que direccione el flujo del gas a la bomba de vacío. La bomba de vacío debe de tener una manguera de mínimo 5 metros de largo, la cual debe salir al exterior del local. Ahora se debe perforar el filtro, cuidando que las pinzas de perforación queden bien fijas, entonces se deja escapar el gas R600 al medio ambiente exterior, solo a través de la manguera de descarga. Es recomendable que la bomba de vacío esté encendida por 5 minutos. 2. Cortar tubos del filtro sin flama y arrancar el equipo. Utiliza tu cortador de tubos para retirar el filtro, cortando también el capilar. Una vez realizado este proceso, se deja el equipo encendido por 3 minutos, para asegurar que no hay una remanencia en el sistema de gas refrigerante. 3. Cambio de compresor y filtro, por método de flama. Si el proceso requiere de un cambio de compresor, a partir de este momento puedes hacerlo de manera segura, utilizando el turner. Para retirar las uniones de soldadura, también podrás colocar el nuevo filtro, para sellar el sistema. 4. Soldar válvula de carga. Se debe de soldar una válvula de carga, a la cual primero se le quitará el tapón y válvula del cople de carga, ya que si no se desensambla, el calor puede dañar el empaque. Una vez soldado y fría la válvula de carga, se vuelve a colocar la válvula de cople de carga. 5. Realizar vacío en el sistema. Para realizar el proceso de vacío, se debe de conectar una manguera en la válvula de carga de compresor, dirigida hacia el manómetro de baja, y la otra manguera de servicio de los manómetros, hacia la bomba de vacío. Entonces se procede a encender la bomba por un tiempo determinado de 10 minutos, y alcanzar así el valor de vacío recomendado. Una vez concluido el tiempo de vacío, se debe evaluar que éste sea estable, y se mantenga. Se puede evaluar cerrando el manómetro de la bomba de vacío. 6. Carga de gas refrigerante. A. Conectar la báscula al manómetro. B. Se le coloca la válvula de servicio a la lata, y se conecta con una manguera en la entrada de la báscula, además de colocar la lata en la báscula. C. Se enciende la báscula, se abre la válvula de la lata, se programa la carga a realizar, se presiona inicio, y se pone en marcha el equipo de refrigeración. 7. Sellado del sistema. Una vez que haya concluido la carga de gas refrigerante R600A por peso, se deberá proceder a sellar el sistema. Para hacer este proceso se debe de retirar la válvula de servicio. Para lo cual, con ayuda de una pinza pinch-off, se obstruye el paso del gas en el tubo de servicio, se corta el tubo después de las pinzas y se procede a soldar, sin liberar las pinzas. Una vez que se realiza la obstrucción, se retiran las pinzas.